Hace varias semanas intensos momentos vive el ministro Carlos Montes, específicamente esta semana, luego que se conocieran más antecedentes en el caso Convenio, según los cuales él habría sabido, antes de que estallara el escándalo, sobre lo que estaba ocurriendo con Democracia Viva. Aquí está Macarena Román para contarnos más detalles de este cuentagotas de información que vamos conociendo. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Claro, algo que sin duda repercute directamente en torno al ministro Montes, quien ayer, al menos en la bancada del Partido Republicano, también junto a Chile Vamos, lo amenazaron de alguna forma con acusarlo constitucionalmente si es que no dejaba su cargo de aquí antes del lunes. Si no, ellos ingresarían entonces este documento el lunes para acusarlo y que obviamente se constituya una comisión investigadora y luego ya pase a la sala, donde necesitaría, ya adelantándonos en el tema, de 78 votos para seguir avanzando. Algo que sin duda critican desde el gobierno. Dicen que el ministro Montes ha tenido un desempeño correcto respecto a su cartera, aún más si hablamos de viviendas sociales. Sin embargo, este caso denominado caso Convenios y específicamente lo que ocurre con Democracia Viva ha repercutido, y más aún cuando se conoce el informe, la carpeta investigativa ayer, cuando una vez que se detiene a Carlos Contreras y a Daniel Andrade, también sale a la luz esta carpeta investigativa y se conoce la declaración que emite la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. ¿Qué dice en su declaración? La ex subsecretaria señala que ella preparó un informe respecto a lo que estaba pasando entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, y que se lo entregó al ministro antes de que estallara este escándalo en la prensa, es decir, antes del 16 de junio de este año, algo que el ministro en reiteradas ocasiones ha descartado y ha dicho que él se enteró horas antes de que se publicara esta noticia el 16 de junio, pero que fue durante esa misma jornada. El ministro volvió a reiterar que él no supo antes de este caso, al menos no supo de irregularidades o supuestos delitos. Y eso sí, obviamente insiste en su postura, pero la declaración de la ex subsecretaria se contradice con lo que ella misma había dicho alrededor del 24 de junio, si no me equivoco, cuando ella da a conocer que estaba recabando todos los antecedentes y que una vez que tuviera toda la información ordenada, etcétera, se la entregaría al ministro. Cuando dio esa declaración fue la misma jornada en que horas después el presidente Gabriel Boric le pide entonces dejar su cargo porque finalmente manejaba información que debería haber sido traspasada de inmediato al ministro Montes. Pasemos a escuchar primero que todo a la ministra Vallejo, que de alguna forma defiende el desempeño que ha tenido el ministro Montes y que insiste en que continuará en la cartera, y también al mismo ministro Montes, que en Curacautín, en una pauta, en una actividad respecto a viviendas sociales, tuvo que dar también declaraciones respecto a este caso y dijo que iba a permanecer en su cargo. Escuchemos. Bueno, el ministro lo señaló el día de ayer muy claramente respecto a este caso. El ministro, como bien lo dijo, no recibió ningún informe que señalara irregularidades, delito o algún tipo de conflicto de interés. Eso lo ha dicho el ministro en varias oportunidades. A propósito de esta filtración de una parte del expediente, lo reafirmó, ¿no? El ministro Montes, si el presidente determinara que no sigue en su cargo, ya no estaría en su cargo, ¿no? O sea, lo sigue mantiene. Efectivamente, el ministro Montes sigue haciendo su trabajo. Es un buen ministro que sigue estando desplegado en la tarea que le ha dado el presidente, no solo de colaborar con la justicia por el caso Convenio, sino que también en la entrega de viviendas sociales. Esto fue el 16 de junio, más o menos como 14 horas, haber sido un poquito antes, cerca de las 2 de la tarde, porque veníamos de Rancagua. Bueno, para eso son las instituciones y esto tendrá que determinarlo el Ministerio Público. Para eso está y tiene los antecedentes. Nosotros entregamos, por favor, este ministerio, a los pocos días de saber esto, fuimos al norte de Antofagasta a llevarle toda la información al fiscal. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto le hemos entregado? 305 oficios, 2.869 páginas de antecedentes para la investigación de Antofagasta y de algunas otras cosas vinculadas. Ahora, lo cierto es que esto es parte de una investigación que hay que esperar que termine, porque cada vez se van conociendo cosas nuevas y por cada vez no se va a hacer un tema de la declaración que salga, que tampoco sabemos si es verdadera o no. Porque, por ejemplo, ya,
tenemos este informe que dice Tatiana Rojas que le entregó al ministro. Ese informe tendría que estar, ¿no es cierto? Claro. Y tendríamos que saber cuál fue su contenido. Porque depende mucho, claro. Exactamente, depende mucho de qué fue, si efectivamente lo hizo, qué le dijo, si hubo una advertencia, si no hubo una advertencia, si había efectivamente que daba cuenta de una situación anómala o no. Por lo tanto, se escuchan muchas voces muy altisonantes, pero de rigurosidad en conocer lo que realmente está pasando. Es tal vez mejor esperar que la investigación avance un poco más. De hecho, Mati, el ministro hoy también insiste en eso, en que él no conoció ninguna irregularidad, ningún presunto delito. No da a entender si tenía o no ese claro, informe. pero eso lo tiene que establecer la Fiscalía con el informe, o sea, no basarnos en declaraciones de uno ni de otro. Hay una investigación. Porque además, ¿a quién creerle también? De hecho, si la propia ex subsecretaria se contradice, entonces, ¿qué declaración de ella creemos? ¿A cuál nos sumamos? Y por lo mismo, lo que dicen desde, por ejemplo, la oposición es que la acusación constitucional se presentará el lunes, por una parte, porque van a esperar... Eso creyendo a Tatiana, claro, pensando que el informe que nadie conoce contiene una advertencia. Claro, totalmente. Pero no se conoce. Claro, no se conoce, ese es un gran punto, y porque ellos dicen, bueno, en primera instancia le van a dar, entre comillas, la oportunidad al gobierno de remover al ministro y también para recabar todos los antecedentes necesarios para que se justifique esta acusación constitucional. ¿Cuál sería un antecedente válido, por ejemplo? Es que obviamente este informe haya alertado de alguna irregularidad. Si este informe no alertó sobre eso, probablemente no tiene tanto sustento esta acusación constitucional. Pero por lo mismo, no se puede creer ni a uno ni a otro, o sea, ni a las palabras de Tatiana, ni tampoco al ministro Montes, sino que hay una investigación. Esperar que dice, obviamente, el tribunal finalmente. Eso una vez que se conozcan todos los antecedentes, porque, bueno, es un caso complicado, complejo, largo, y claro, uno no puede acudir a cualquier declaración porque hay que ver su veracidad también, y por supuesto las pruebas de ese informe, si es que existió o no, debería estar materializado, debería existir y se podría revisar en caso de que sí existió. Por eso son varios flancos que quedan abiertos, pero que por el momento generan una crisis política, al menos al interior del oficialismo, porque dentro del propio oficialismo, tanto de Frente Amplio como en la socialdemocracia, dicen de alguna forma que hay una tensión interna porque desde el Frente Amplio obviamente son, entre comillas, los causantes quizás de esta crisis, pero desde la socialdemocracia no querrían que se involucre en el fondo a su ministro, uno de los más relevantes dentro del gabinete, en esta de mancharse las manos en estos casos de convenios. Por eso entonces existiría una tensión al interior de ambas coaliciones, ambas oficialistas por supuesto, y también ahora a raíz de esta eventual acusación constitucional entonces es donde se tensionan aún más los ánimos y donde el gobierno, el gabinete del presidente Gabriel Boric va a tener que hacer un trabajo arduo para finalmente tener de entre sus filas a las dos coaliciones que son necesarias para gobernar. Pasemos a escuchar entonces parte de la oposición en este minuto, que habla sobre la acusación constitucional y también de las exigencias que le están haciendo al gobierno en torno a la salida del ministro Montes. Reitero, si se cumplen las 24 horas, la acusación constitucional va. Y no me extrañaría, ojo, no me extrañaría que el presidente Boric le pidiera la renuncia para, entre comillas, tapar esta complicidad activa que lo convierte al haber sido detenido este delincuente Luis Castillo, al cual indultó el presidente Boric. ¿Qué mejor sería que el presidente le pidiera la renuncia al ministro Montes para un poco tapar este indulto que le dio a este criminal? Bueno, la verdad es que con todos los antecedentes que se han sabido, ya el ministro Montes está prácticamente en la cuerda floja. Sabemos que todas las versiones han ido cambiando desde que se supo todo esto, cuando los involucrados están a puertas de ser condenados, porque ya hay responsabilidades que se están asumiendo. Efectivamente se está conociendo la verdad y yo creo que eso demuestra todo lo que ha ocurrido en la cartera. Había una mala administración, la información obviamente una falta de confianza, el ministro que no sabía, que sí sabía, se trató de proteger, pero hoy día obviamente la presión ha hecho que muchos hoy día estén diciendo la verdad y yo creo que ya de verdad es insostenible que él siga a cargo de este ministerio.
uno lo que espera es un poquito más de rigurosidad de tanto de los parlamentarios de uno y otro lado, porque nuevamente no están todos los antecedentes, no se conocen, pero se anuncian declaraciones, se anuncian acusaciones, se anuncian tantas cosas. Vamos a ver qué es lo que ocurrió también con el secuestro. Estamos esperando una declaración de la Fiscalía de Copiapó para efectivamente aclarar qué fue lo que ocurrió, porque ya en otros medios han aparecido declaraciones de que no fue un secuestro. Por lo tanto, necesitamos que la Fiscalía lo aclare lo más pronto posible. Algo que había generado, hasta como escuchábamos al diputado, anuncios de acusaciones hasta en contra del presidente Gabriel Boric. Por eso tienen que ser, obviamente, regirse por la información verídica y no quizás saltar esperar un poco eso, y no sacar créditos políticos de ambos lados a raíz de hechos que quizás no se han confirmado. Y respecto a este tema, eso sí, también cercanos al oficialismo, a bancadas cercanas al oficialismo, también han dicho que quizás es una buena idea remover al ministro Montes, pero no porque lo vinculen con que él sabía algo, sino porque ya ha generado mucho ruido su participación en el gabinete y finalmente se está manchando a un ministro que ellos dicen tenía una trayectoria limpia, que llevaba más de 40 años dentro de la política y que finalmente ha tenido que ser la imagen de un caso donde él no tendría nada que ver. Y por eso entonces dicen que quizás es una buena opción que el presidente Gabriel Boric pueda analizar su eventual salida. Lo dijo el diputado Vlado Mirosevic, pero también se han sumado otros independientes que tienen mayor cercanía con el oficialismo y obviamente genera quizás mayor apoyo a la salida o eventual salida del ministro Montes, que se está requiriendo hace varios meses ya por parte de la oposición. Es muy importante que el ministro Montes renuncie. Esto ya no da para más. Es por eso que hago un llamado enfático al presidente de la República a pedir la renuncia del ministro Montes. Acá se ha visto cómo se juega con dinero de todos los chilenos y la ciudadanía quiere cárcel para los involucrados. Respecto a una posible acusación constitucional, si el ministro no renuncia y donde se ha visto que a lo mejor no está involucrado directamente, él debe renunciar para que legislativamente podamos seguir avanzando en el Congreso. Y si eventualmente esto en enero se presenta, yo sé que hay muchos diputados que incluso estarían dispuestos a aprobar. Ahora se abre la posibilidad de una acusación constitucional por lo que he escuchado contra el presidente de la República. Si los parlamentarios de derecha y de oposición creen que hay méritos suficientes para acusar a uno y al otro, que hagan lo que tienen que hacer de acuerdo a las atribuciones que le da la Constitución. Que en vez de seguir amenazando reiteradamente toda la semana, que de una vez por todas presenten la acusación contra el ministro Montes y si ellos estiman conveniente que también se pueda hacer una acusación extensiva al presidente de la República, que ocupen los canales constitucionales, que la presenten. Pero ya creo que basta de hacer gárgaras y amenazas con acusaciones constitucionales. El país está cansado de este clima de confrontación y de amenaza. Aquí hay una gestión del ministro de la Vivienda que ha sido bastante importante, que es bien valorada, como se ha visto en los últimos días con los apoyos que ha recibido, no solo a nivel político, sino mucho más importante de las propias personas que son las beneficiarias de las políticas de vivienda que él sustenta. Aquí hay un trabajo bien relevante del ministerio que lamentablemente se ha visto invisibilizado, pero que existe. Hay 99.000 viviendas ya construidas de las 260.000 que se han comprometido por parte del gobierno. Se están haciendo entregas, hoy día por la tarde se van a entregar en Talca, mañana en Temuco. En fin, hay una entrega permanente de los beneficios de este ministerio que son sumamente relevantes para la ciudadanía, que es donde deberíamos poner el foco. Claro, eso decía finalmente desde el Partido Socialista, el partido del ministro Montes se mancha en el fondo el desempeño que ha tenido el secretario de Estado por casos como estos que se desarrollan en el Ceremi, en particular Democracia Viva, en la Ceremi de Vivienda de Antofagasta, pero que finalmente repercute aquí en Santiago y específicamente al ministro Montes, quien hace 6 meses, porque esto estalló en junio, hace alrededor de 6 meses, ha tenido que actividad tras actividad salir a declarar algo nuevo del caso y esta vez no fue la excepción, diciendo que él iba a seguir en su cargo y que al menos insiste en la postura de que él se enteró de este caso el mismo 16 de junio cuando estalla el escándalo a través de la prensa respecto a este caso de Democracia Viva y la Ceremi de Antofagasta. Mati.
Bien, muchísimas gracias, Maca. Esperemos seguir conociendo nuevos antecedentes, pero esperemos la investigación. Que estés bien, y nosotros a esta hora hacemos un alto. Les contamos que Santiago registra 24 grados con 5 décimas, la máxima fue de 25. Ya regresamos, siga junto a nosotros.